Nunca pensé que aceptar un tour privado un martes por la tarde me iba a cambiar la vida. Mi nombre es Rodrigo y llevo casi 15 años siendo guía turístico en Teotihuacán. Me sé cada piedra, cada túnel, cada historia, real o exagerada, que se cuenta sobre las pirámides del Sol y la Luna. Conozco los secretos que no aparecen en los folletos, los pasadizos cerrados al público y hasta los nombres de los arqueólogos que alguna vez caminaron esos suelos con más reverencia que entusiasmo. Ese día, sin embargo, no me llamó ningún historiador ni documentalista. Fue una agencia extranjera que decía representar a un grupo de académicos europeos interesados en rituales mesoamericanos. Sonaba lo suficientemente creíble. Cuando uno vive de esto, de repente aparece gente rara, excéntrica, incluso obsesionada con lo oculto. Mientras paguen, uno se adapta. La cita fue a las 4 de la tarde en la entrada sur. Llegaron puntuales. Eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos como si fueran a hacer senderismo, pero con mochilas mucho más grandes de lo usual. Me sorprendió su actitud. Apenas hablaban entre ellos y cuando lo hacían, era en un idioma que no reconocí de inmediato, algo que sonaba eslavo. El único que hablaba español, con acento, era un tal Luca, quien actuaba como el líder del grupo. «Queremos ver algo que no salga en las guías», me dijo, mirándome directo a los ojos. Accedí, por supuesto. Lo interesante de este trabajo no es repetir siempre el mismo discurso, sino explorar las partes menos conocidas. Conocía una entrada por el lado oeste, medio escondida por vegetación, que lleva a una zona de excavación abandonada por falta de presupuesto. Oficialmente, está cerrada al público. Oficiosamente, he llevado ahí a más de un curioso por una propina extra. Al llegar a esa zona, Luca me pidió que apagara mi radio. Lo hizo con una sonrisa, pero con un tono que no dejaba espacio a objeciones. El otro hombre, alto y callado, empezó a sacar herramientas de su mochila. Una pala plegable, guantes, bolsas negras. Algo en su eficiencia me inquietó. ¿Van a hacer una excavación aquí?, pregunté, forzando una sonrisa. No exactamente, respondió Luca. Solo necesitamos un lugar apartado, seguro y discreto. Fue entonces cuando lo supe. No por una señal clara, sino por una acumulación de detalles, la tensión en el ambiente, la forma en que las 2 mujeres se mantenían calladas, una de ellas con los ojos rojos como si hubiera estado llorando durante horas, el silencio artificial, el peso de las mochilas. Lo supe, pero ya era tarde. ¿Qué están haciendo aquí?, dije con la voz firme, intentando mantener el control. Luca se acercó, sacó de su mochila un fajo de billetes y me lo puso en la mano. Esto es para que no hagas preguntas, tú solo quédate donde puedas vernos, pero no interfieras. Los billetes eran reales, muchos, no tuve tiempo de contarlos, solo los guardé en el chaleco mientras decidía qué hacer. No hay señal en esa parte, lo sabía, me habían aislado sin violencia, pero con inteligencia. Me quedé a unos 20 metros, viendo cómo cavaban una fosa de menos de 1 metro de profundidad. La tierra era dura, antigua. Sabía que ese terreno no había sido removido en décadas. A los pocos minutos, uno de ellos abrió otra mochila y sacó una bolsa plástica con algo dentro. Algo que no esperaba, algo que cambió todo. Era un cuerpo. Pequeño, pero claramente humano, envuelto en sábanas, con manchas secas. No era reciente, pero tampoco era arqueología. Era reciente como para ser crimen. Me paralicé. ¿Qué demonios es esto?, grité. El otro hombre, el más fuerte, se giró lentamente y me miró con una expresión que no era de amenaza, sino de advertencia. Luca levantó las manos. Rodrigo, esto no es asunto tuyo. Te pagamos para que nos trajeras. Nadie te va a hacer daño si no haces tonterías. Las palabras eran lógicas, frías, pero yo ya no era solo un guía, ahora era testigo. La mujer que había llorado se arrodilló junto al cuerpo, susurraba algo. No era un idioma que reconociera, parecía una especie de rezo o despedida. Luca le puso una mano en el hombro y ella se levantó, sin mirarme, sin mirar a nadie. Cubrieron el cuerpo con tierra. Lo hicieron rápido, con la precisión de quien ya lo ha hecho antes. Uno de ellos sacó una especie de mapa, marcó algo y lo volvió a guardar. Entonces me di cuenta de que estaban organizados, que esto no era un impulso, era parte de una red, una estructura. ¿Quién era?, pregunté, sin saber por qué. Alguien que nadie va a buscar, dijo Luca, encendiendo un cigarro.
La luz del día empezaba a caer. Les ofrecí guiarlos de regreso. Luca aceptó, pero esta vez caminó a mi lado todo el trayecto. No me vigilaba, no me hablaba. Solo caminaba conmigo, como si entendiera que ahora compartíamos algo que no podía borrarse. Al llegar al estacionamiento, se subieron a una camioneta blanca sin placas. Me dieron otro sobre, con más billetes. No lo toqué. No intentes encontrarnos, dijo Luca, y por primera vez sonrió de verdad. Se fueron, y yo me quedé ahí, con la noche encima, el sobre en las manos, y una fosa en la mente que no iba a poder cerrar. Nunca dije nada, no llamé a la policía, no enterré el dinero, pero cada vez que paso por esa zona, siento el peso de lo que vi, y lo peor es saber que no fui el primero que llevaron ahí, ni el último. Me llamo Sebastián, y aún no entiendo por qué acepté la idea de ir a Teotihuacán. Supongo que era esa necesidad de desconectarnos, de respirar lejos de la ciudad. Mi novia, Karina, fue quien encontró el Airbnb, una cabaña rústica, hecha de adobe, con techos de lámina y piso de cemento pulido. Nada de lujos, pero con buena señal de celular y cámaras de seguridad que podíamos ver desde el teléfono. Para sentirnos seguros, dijo ella. Nos pareció una precaución sensata. Llegamos un viernes por la tarde. Teotihuacán, con su aire tranquilo y calles semivacías, nos pareció acogedor. El anfitrión nos recibió justo antes del atardecer, un tipo seco, de mirada huidiza. Nos explicó cómo funcionaba todo, nos dio una carpeta con recomendaciones y se fue rápido, diciendo que tenía que subir a San Juan, antes de que cerraran las tienditas. La cabaña tenía una vista impresionante a lo lejos, las siluetas oscuras de las pirámides recortadas contra el cielo anaranjado. Esa noche preparamos quesadillas con queso de cabra que compramos en el mercado y nos sentamos afuera con una botella de vino. Todo parecía perfecto, hasta que cayó la madrugada. Serían como las 3, quizás más. Yo estaba medio despierto, escuchando cómo el viento movía la lámina del techo, cuando oí los pasos. No eran pisadas fuertes, más bien un crujir sobre la grava, lentas, constantes, como si alguien caminara en círculos alrededor de la cabaña. Me quedé inmóvil, esperando que Karina se moviera, que dijera algo, pero ella seguía dormida, o eso creía. Entonces los murmullos comenzaron. Al principio no distinguí palabras, solo el tono. Eran voces bajas, masculinas, no era una sola, 2, tal vez 3. Mi corazón empezó a latir rápido. Me levanté con cuidado y fui directo al celular. Abrí la app de las cámaras. Teníamos 4, una apuntando a la entrada principal, otra a la parte trasera, una tercera al costado donde estaba la cocina y la última hacia la entrada del terreno, junto a una barda baja de piedra. Al ver la imagen de la cámara principal se me secó la boca. Había un hombre parado frente a la puerta. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, con una sudadera gris y gorra. Su cara no se veía bien por la sombra del techo. Cambié de cámara y vi algo peor. 2 más, caminando despacio por un costado. Uno llevaba una mochila, el otro tenía algo en la mano. ¿Un machete? Desperté a Karina sin hablar, solo le mostré el celular. Su expresión cambió en segundos. Me miró como esperando una instrucción. Cerramos todas las ventanas con seguro y nos atrincheramos en el cuarto. Yo tenía una navaja en la mochila, lo más cerca que estuve de una defensa. Apagué todas las luces, incluso la del celular. Solo nos quedamos mirando la pantalla, esperando. Los tipos seguían ahí. Uno se agachó frente a la cámara de la cocina y por un instante miró directo al lente. Se le veía el rostro, no tenía expresión, como si solo estuviera revisando que todo estuviera en su lugar. Luego se levantó y siguió caminando. Pasaron 20 minutos, quizás 30. Se alejaban, luego volvían. Un par de veces intentaron abrir la puerta principal. El picaporte se sacudió con fuerza, pero no cedió. Gracias al cielo yo mismo había puesto un tope de metal por dentro. Karina no dejaba de llorar en silencio. La abracé. No sabíamos si llamar a la policía. ¿Y si eso los alteraba? ¿Y si se daban cuenta de que los estábamos viendo por las cámaras? La cabaña estaba en una zona alejada, donde la patrulla más cercana tardaría al menos media hora. Decidí que no podíamos quedarnos ahí hasta el amanecer. En cuanto los tipos se alejaron unos metros, salí corriendo por la puerta trasera. Sabía que la entrada del terreno estaba sin candado. Corrí hasta ahí, subí al auto y encendí el motor sin luces. Manejé lentamente hasta acercarme al frente de la cabaña.
Karina ya estaba en la puerta, temblando. Abrió y se subió sin decir palabra. En cuanto se cerró la puerta, aceleré. Dejamos atrás esa maldita cabaña. Manejé hasta un Oxxo en la entrada de San Juan. Eran casi las 5 de la mañana. Ahí pedimos ayuda. Cuando regresamos más tarde con la policía, los tipos ya no estaban. Revisamos el lugar con ellos. No había daños, pero encontraron marcas en la tierra, huellas y colillas de cigarros cerca de la ventana de la cocina. Uno de los oficiales nos dijo que no era la primera vez que algo así pasaba. Aprovechan las casas de turistas, les da por espiar y a veces peor. No supimos quiénes eran, nunca los encontraron. Pero desde entonces, cada vez que reservo un lugar por internet, lo primero que hago es buscar si tiene cámaras. No para sentirme seguro, para asegurarme de que, si pasa algo, podré verlos venir. Soy Ernesto y he sido taxista en la zona de San Juan Teotihuacán por más de una década. Trabajo sobre todo de noche, porque es cuando hay menos tráfico y los clientes suelen ser más generosos con las propinas. Ya me he acostumbrado al silencio de la madrugada, a la neblina que baja desde los cerros, al canto lejano de los grillos mezclado con el eco de mi radio vieja. Esa noche de jueves era como cualquier otra. Eran cerca de las 11:30 cuando estacioné mi Tsuru blanco, con placas del Estado de México, frente al Oxxo de la calle Emiliano Zapata. Me estaba tomando un café de máquina, de esos que saben más a plástico que a café, cuando entró una mujer joven, delgada, con el cabello suelto y una blusa clara. Se notaba que no era de ahí. Su ropa era muy limpia, su maquillaje intacto a pesar de la hora. ¿Eres taxi?, preguntó, mientras se acercaba al mostrador. Asentí, señalando mi coche con la cabeza. Necesito que me lleves a San Sebastián, pero vamos a hacer una parada antes. ¿Está bien? No lo dudé. Las carreras a esa hora escaseaban. Subimos al coche y arrancamos. Durante los primeros minutos no hablamos. Ella iba mirando por la ventana, como si conociera el camino. No pidió música, tampoco parecía nerviosa. Solo estaba distante. Te vas a desviar en la siguiente curva, dijo de pronto. A la derecha hay una terracería. Me bajo un momento y luego seguimos. Volteé a verla, dudando. Esa zona no era segura, mucho menos de noche, pero su tono fue tan firme que, sin pensarlo más, giré el volante cuando lo indicó. El camino se volvió irregular, lleno de piedras y con charcos negros que no reflejaban nada. El polvo entraba por las ventanas y no se escuchaba más que el ruido seco de las llantas contra la tierra. Aquí está bien, dijo, señalando un claro en medio del campo. Frené. Ella abrió la puerta y bajó con tranquilidad, como si supiera exactamente a dónde iba. Di un vistazo rápido al campo. Nopales, matorrales, una que otra silueta de árbol seco, nada más. Fue entonces que los vi. 3 hombres emergieron del monte, como salidos de entre la maleza. Uno venía por el lado del copiloto, otro se acercó por mi costado y el tercero se quedó justo detrás del coche. Sus ropas eran oscuras. Uno de ellos traía una gorra y otro algo que parecía una mochila pequeña colgada del pecho. La mujer ni se inmutó. Caminó hacia ellos sin voltear. Mi primera reacción fue encender el coche para largarme, pero el de la mochila ya había sacado algo brillante. No distinguí si era un cuchillo o una pistola. Me quedé quieto. «Bájate, chofer», dijo el de mi lado. No podía correr. Estábamos en medio de la nada. Pensé en mi familia, en mi hija que ya dormía en casa con su pijama de unicornio. Tragué saliva y obedecí. Salí del coche con las manos arriba. El tipo me revisó los bolsillos y me quitó la cartera, el celular, incluso mis llaves. «No grites, no te hagas el héroe», advirtió, mientras me empujaba hacia el campo. Me llevaron detrás de unos arbustos. El que parecía líder sacó una cuerda y me ató las manos. Me sentaron en el suelo, con la vista hacia un camino de terracería que se perdía entre los cerros. Desde ahí podía ver cómo uno de ellos rebuscaba en mi cajuela. La mujer seguía allí, de pie, sin decir una palabra. «¿Y ahora?», preguntó uno de los tipos. «Esperamos», respondió el de la mochila. «Nos dijeron que iba a pasar por aquí». Los minutos pasaban lentos. El miedo me hacía sudar frío. Intentaba entender qué querían. ¿Asaltarme? ¿Secuestrar a alguien más? ¿Por qué esa mujer los había guiado justo a mí?
Entonces escuchamos un motor a lo lejos. Todos se tensaron. Los 3 hombres sacaron lo que ahora sí distinguí como armas. La mujer dio un paso hacia el camino, como si fuera la anfitriona de algún evento perverso. Un coche se acercaba, un sedán gris, viejo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, uno de los tipos se paró en medio del camino y alzó la mano. El coche frenó en seco. Todo pasó muy rápido. Los 3 rodearon el sedán. El conductor intentó echar reversa, pero uno de los tipos le rompió el cristal con la culata del arma. Sacaron al hombre a empujones. Yo apenas podía ver entre los matorrales, pero noté que la mujer se acercaba a él con una expresión vacía, como si no tuviera alma. Lo golpearon. Lo arrastraron hasta donde estaba yo. Vi su cara ensangrentada, sus manos temblorosas. Intentó decir algo, pero uno de los sujetos lo cayó de un golpe. «Este sí es», dijo uno de ellos. «¿Qué le hacemos?», preguntó otro. «Aquí no, nos vamos», ordenó el de la mochila. Lo subimos al taxi. «A este», me señaló, «lo dejamos aquí». Sentí como la desesperación me oprimía el pecho. Iban a dejarme en medio del monte, amarrado, sin teléfono, sin coche. Si tenía suerte, un campesino me encontraría por la mañana. Si no, las serpientes o la lluvia terminarían el trabajo. Los hombres se alejaron con el otro sujeto, que apenas podía mantenerse de pie. Uno de ellos se subió a mi taxi, la mujer también. En segundos, desaparecieron por el mismo camino por el que habíamos llegado. Me quedé solo, rodeado de noche y silencio. El aire tenía un olor metálico, como a sangre. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente escuché voces. «Oye, ¿estás bien?». Era un campesino, con una lámpara en la mano. Lo acompañaba otro, más joven. Me desamarraron y me dieron agua. Escuchamos ruidos, como si algo se hubiera estrellado. Vinimos a ver. Les conté todo lo que pude, con la voz rota y las piernas aún temblorosas. Me prestaron su celular para llamar al 911. La policía tardó casi 1 hora en llegar. Revisaron el lugar, encontraron mis pertenencias tiradas cerca del matorral. Pero del taxi, los sujetos y la mujer, nada. Esa noche no dormí. En la madrugada, desde la ventana de mi casa, miraba la silueta de los cerros con el estómago hecho nudo. 1 semana después, los judiciales me buscaron. El hombre que habían secuestrado apareció muerto en un canal, amarrado igual que yo. Nunca encontraron a los otros, ni a la mujer. Desde entonces, solo manejo de día. Porque la oscuridad en Teotihuacán no es solo ausencia de luz, es una promesa de cosas que uno no puede entender. Me llamo Luis, tengo 29 años y desde hace casi 3 trabajo como repartidor de comida en motocicleta. Empecé como un paro temporal después de dejar la universidad, pero el tiempo se me fue entre pedidos, tráfico y propinas. Nunca planeé seguir en esto tanto tiempo, pero con la situación como está, uno agarra lo que hay. Era un jueves en la noche, de esos en que el frío se te cuela por debajo del casco. Ya había hecho mis últimas entregas en el centro de San Juan Teotihuacán y me dirigía de regreso a casa cuando la aplicación me notificó un nuevo pedido. Una hamburguesa doble, papas y refresco. La dirección era extraña. Camino Viejo a las Pirámides, sin número, frente a una reja roja. Nada del otro mundo, pensé. La tarifa incluía un bono nocturno que casi duplicaba lo habitual. Acepté sin pensarlo mucho. Recogí la comida en un local pequeño cerca del mercado. El dueño me miró raro cuando leyó la dirección. ¿Allá vas?, preguntó. Está medio solo por esa zona, ¿no? Me encogí de hombros. Pues sí, pero ya estoy aquí. Monté la mochila térmica y salí. La calle principal estaba tranquila, con los faroles parpadeando y uno que otro perro callejero cruzándose frente a mí. Al avanzar hacia las afueras, la iluminación empezó a escasear. Pasé por una serie de terrenos baldíos, casas viejas y finalmente un camino de terracería bordeado por nopales y matorrales. La dirección decía que era una casa frente a una reja roja. La encontré unos minutos después, una construcción baja, con paredes sin pintar, ventanas con cortinas cerradas y un foco desnudo colgando del techo del porche. No había coches, ni música, ni luces adentro, solo esa lámpara amarillenta que lanzaba sombras hacia el camino. Toqué el claxon, nada. Golpeé la puerta con los nudillos, tampoco. Repartidor, traigo su pedido. Llamé, esperando que alguien respondiera desde adentro. Nada.
Estaba por irme cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí. ¿Eres el repartidor?, preguntó una voz masculina, con tono seco. Sí, estoy afuera. Nadie abre. Déjalo en la puerta. Ahorita salgo. Sentí algo raro. No miedo todavía, pero sí una incomodidad difícil de explicar. Aún así, obedecí. Coloqué la bolsa sobre el tapete viejo frente a la entrada y me dirigí de vuelta a la moto. Fue en ese momento que escuché pasos, no uno ni dos, sino varios, rápidos. Desde los costados de la casa y desde el monte al otro lado del camino salieron hombres, al menos 5, todos con el rostro cubierto y armas visibles. Uno de ellos tenía un rifle y apuntaba directamente hacia mí. Quieto, las manos donde las vea. Me paralicé, dejé caer el casco y alcé los brazos. El sonido hueco del plástico golpeando la tierra me pareció irreal, como si todo fuera parte de una mala película. ¿Qué traes en la mochila? Solo la comida. Ya la dejé. Uno de ellos se acercó, me revisó, me quitó el celular, la cartera y las llaves de la moto. Otro se asomó dentro del portaequipaje. Solo había el casco de repuesto, una botella de agua y un impermeable enrollado. ¿Estás solo?, me preguntó uno, con tono cortante. Asentí. La voz no me salía. No eres Poli, ¿verdad? Negué rápidamente. Trabajo con la app. Puede revisar en mi teléfono. Cállate. Me empujaron hacia un rincón del porche. El tipo del rifle se quedó vigilando, mientras los otros entraban a la casa. Por la rendija de la puerta entreabierta vi bolsas negras, cajas y una mesa con varias armas encima. Una de esas mesas largas de plástico blanco, de las que se usan en fiestas, pero cubierta de cosas que no deberían estar ahí. ¿Y si es otro cabrón mandado?, dijo uno de los tipos desde adentro. Nos están tanteando. El güey de la app dijo que era nuevo, respondió otro. ¿Y si el nuevo ya sabía? Mi cuerpo entero temblaba. Sabía que si empezaban a desconfiar, yo no salía de ahí. Oye tú, me gritó uno desde dentro. ¿Quién te mandó? Nadie, solo acepté el pedido en la app. No conozco a nadie aquí, lo juro. Uno de ellos salió. Se notaba nervioso. Hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro frente a la casa. Algo no cuadraba. El que lo pidió no es de los nuestros, decía. De pronto se detuvo, mirándome fijamente. ¿Cómo se llama el usuario que te pidió? No pude contestar. Me habían quitado el celular. «Revísalo tú, cabrón», gritó a su compañero. Revisaron el historial de entregas en mi cuenta. Se quedaron en silencio varios segundos. Ese nombre no está en la lista. Vi el momento exacto en que todo cambió. Pasaron de nerviosos a violentos. Nos tendieron una trampa. Y este idiota fue parte del plan. Me agarraron del cuello de la chamarra y me arrastraron al interior de la casa. Uno me lanzó contra una pared. Me golpeé la espalda con algo duro, tal vez un mueble. El aire me faltó. Mientras recuperaba el aliento, uno de ellos levantó una pistola. «Diles que no sabías nada», me gritó. «Diles ahora». No sabía nada, lo juro, solo acepté el pedido por la app. Entonces, ¿por qué justo hoy, justo a esta hora? Fue coincidencia, ni siquiera sabía cómo llegar aquí. Se miraron entre ellos. Uno al fondo levantó una ceja, como dudando. «Es muy tonto para ser Poli», dijo. «O muy listo». El tipo del teléfono entró de nuevo. No contestan del otro lado. Algo se chingó. El que parecía ser el líder se pasó la mano por la cara. Estaba sudando. «Está bien, no podemos arriesgarnos. Lo vamos a dejar en el canal. Si se mueve, lo desaparecemos». Me amarraron las manos con cinta gris y me subieron a la parte trasera de una camioneta. Yo lloraba. No podía evitarlo. El tipo que iba junto a mí me miraba con expresión neutra, casi aburrida. En la caja había sacos de cemento, algunas herramientas y una pala. La camioneta avanzó por un camino aún más oscuro. No hablaban. Solo el crujir de las llantas sobre la terracería rompía el silencio. Después de varios minutos, se detuvieron. «Bájalo». Pensé que era el final, pero al abrir la puerta, se escucharon sirenas. Primero una, luego varias más. Los tipos se paralizaron, gritaron. Uno corrió al monte, otro disparó hacia la nada. En segundos, se escucharon pasos, gritos en radios, luces. La confusión fue total. Alguien abrió la puerta trasera de la camioneta y me jaló hacia abajo. Pensé que era uno de ellos, pero era un federal. «Tranquilo, ya estás a salvo», me dijo. No entendí nada en ese momento.
Todo era caos, luces, armas, perros. Me llevaron a una patrulla y me cubrieron con una manta. Estaba empapado en sudor y tierra. Horas después, ya en el Ministerio Público, me explicaron que la app había sido usada como anzuelo. Alguien desde el norte del país había hecho un pedido falso, sabiendo que uno de los grupos que operaba en esa zona iba a caer. Yo fui solo el peón. La trampa era para ellos, pero me usaron sin saberlo. Durante semanas tuve que rendir declaraciones. Cambié de número, de teléfono, incluso de ciudad. Nunca más volví a aceptar entregas nocturnas, ni cerca de Teotihuacán. Y cada vez que veo una dirección rara en la app, cierro sesión, porque ya entendí que en este trabajo, la línea entre llevar una hamburguesa y no volver a casa es más delgada de lo que uno imagina. Siempre me ha gustado caminar solo. Senderismo, le dicen ahora, pero para mí es simplemente escaparme, alejarme de la ciudad, del tráfico, del ruido y de la gente. Vivo en Ecatepec, y aunque no es el lugar más bonito para quien busca naturaleza, está cerca de Teotihuacán, y eso me ha dado años de caminatas, cerros y veredas que ya casi me sé de memoria. Ese sábado decidí explorar una zona nueva. Había escuchado que, detrás de un viejo sembradío, cerca del paraje conocido como El Caracol, había una brecha que te llevaba directo a la parte trasera de las ruinas. No era oficial ni turística, pero varios locales la usaban como atajo. Me armé con mi mochila, una botella de agua, algo de fruta y una navaja pequeña. Nada de GPS. Me gusta orientarme a la antigua. Llegué en combi hasta San Martín y de ahí caminé por unos campos hasta topar con la brecha. Era angosta, con pasto seco a los lados y huellas de llantas delgadas, como de cuatrimoto. No se escuchaba nada más que el viento y los zumbidos de los insectos. Me adentré con calma, disfrutando el silencio. Me detuve varias veces a tomar fotos. Nopales, cardones, una iguana pequeña que cruzó entre las piedras. Llevaba más de media hora cuando noté algo raro. El camino empezó a cerrarse, y aunque parecía poco transitado, de pronto vi botes de plástico cortados, como usados para cultivo o almacenamiento. Luego, más adelante, había una lona colgada entre dos árboles, vieja y desteñida, pero claramente puesta con intención. Al acercarme, vi que tenía manchas oscuras y un par de nombres escritos con plumón: Tabo, Chucky. Pensé que tal vez era zona de descanso para campesinos. Nada grave. Avancé un poco más y escuché lo que parecía un motor lejano. Me detuve. Era un zumbido bajo, constante, como de generador. No era normal. Miré alrededor. El terreno descendía un poco y, entre los arbustos, alcancé a ver lo que parecía una construcción improvisada. Paredes de bloc sin pintar, techo de lámina, un tambor oxidado humeando. Fue ahí que supe que no debía estar ahí. Giré sobre mis pasos y comencé a regresar con paso firme, pero sin correr. No quería parecer sospechoso. A los 5 minutos, lo vi. Un hombre parado en el medio del sendero, con una gorra militar y lentes oscuros. Estaba armado. ¿A dónde vas? Me quedé congelado. Perdón, no sabía que esto era propiedad privada. Estoy haciendo senderismo, solo pasaba. ¿Solo? Preguntó sin moverse. ¿Qué traes en la mochila? Solo agua, fruta, una navaja. El tipo sacó un radio de su cinturón y murmuró algo. Luego me apuntó con la barbilla. Camina. ¿A dónde? Camina, dije. Me llevó de regreso por la brecha. Cada paso me sabía a plomo. A la distancia ya no se veía solo una construcción, sino varias. Techos de lona, bidones azules, costales apilados. La zona estaba bien organizada. Al llegar, otros 3 hombres salieron, todos armados. Uno tenía una playera sin mangas y tatuajes en el cuello. El otro hablaba por teléfono y no dejó de observarme. ¿Quién te mandó?, me preguntó uno. Nadie. No sabía que era zona prohibida. Busco rutas de caminata. Vi que varios locales entraban por aquí. No te hagas el pendejo, dijo otro, y me dio un golpe seco en el estómago. Me doblé. No podía respirar. Me tiraron al suelo y me amarraron las manos con un mecate. Me quitaron la mochila, sacaron todo. Revisaron mi teléfono, mis contactos, mis fotos. Uno de ellos encontró una app de mapas. ¿Quién te mandó a mapear esto? No soy espía, se los juro, solo camino, tomo fotos para mí. ¿Y por qué justo hoy? No sabía, fue al azar. Los tipos no parecían convencidos. Me arrastraron hasta una sombra y me dejaron ahí.
El calor era sofocante. Uno me apuntaba con un arma mientras los otros discutían más lejos. Pasaron horas. Me dolía el cuerpo, la cabeza me zumbaba. Oía partes de su conversación. Dice que es de Ecatepec, pero mira esto. Trae fotos del Cerro de los Venados, también de la Quemada. Anda husmeando. ¿Y si es un periodista? ¿O un sapo? Mira cómo no suda, ni habla. Está entrenado. No sabía qué decir para que me creyeran. Nada que dijera parecía ayudar. En algún punto trajeron un celular viejo y empezaron a tomarme fotos. Me tomaron de frente, de lado. Me hicieron sostener una hoja con una fecha. Luego las mandaron por algún medio. Uno de ellos dijo, a ver qué dicen arriba. La espera fue la peor parte. No saber si iban a matarme o soltarme. Uno de ellos me ofreció un cigarro. Dije que no. Me escupió. Ya caída la tarde, llegó un tipo diferente, mayor, más serio, sin armas visibles. Se acercó, me miró unos segundos. ¿Tu nombre? Se lo di. ¿A qué te dedicas? Le conté todo. Hasta mi CURP le recité. Él se agachó frente a mí. Me examinó como quien estudia un animal. Mira, compa, aquí no puedes estar. Este terreno no es tuyo, y a nosotros no nos gusta que nos miren trabajar. Asentí, desesperado. Si yo digo que te dejen ir, te vas y no vuelves. Pero si mientes, bueno, ya sabes lo que les pasa a los que mienten. No volveré, lo juro. Se incorporó, murmuró algo al oído del más joven. Luego se fue. Uno de los tipos trajo un cuchillo. Pensé que me iban a matar. Me soltó las manos. Camina, y ni se te ocurra voltear. Obedecí. Me guiaron hasta el inicio de la brecha. Allí me empujaron. Pierde tu teléfono, no pongas nada en redes, no digas nada. Y si alguien te pregunta, di que te perdiste, ¿entendido? Sí, corrí. Esa noche no dormí. El cuerpo me dolía por los golpes y el alma por el miedo. Borré todas mis fotos, mi cuenta de mapas, mi historial. No denuncié. ¿A quién? ¿Qué iba a decir? Fui a caminar y casi me matan porque entré a donde no debía. Dejé de hacer senderismo. Vendí mis botas. Cada vez que paso por la carretera rumbo a Teotihuacán y veo los cerros, bajo la mirada. Nunca se sabe lo que se esconde detrás de una brecha sin nombre. Soy Santiago, fotógrafo independiente desde hace casi 5 años. Trabajo por mi cuenta porque no me gusta depender de nadie. A veces cubro eventos, a veces vendo imágenes para revistas de turismo o cultura. Siempre me ha apasionado capturar paisajes naturales y sitios arqueológicos al amanecer, cuando la luz revela cosas que a simple vista no se notan. Fue por eso que decidí pasar una noche cerca de la Pirámide del Sol, en Teotihuacán. Sabía que no era del todo legal acampar allí, pero ya había hablado con un vigilante que conocí en otra ocasión. Le ofrecí algo de dinero a cambio de que hiciera la vista gorda. Me dijo que si llegaba tarde, después del cierre, podía montar mi tienda en una zona discreta detrás de una loma, cerca de un antiguo muro derrumbado que nadie patrullaba. Llegué ese viernes cerca de las 9 de la noche. El último grupo de turistas ya había salido y las luces del estacionamiento se apagaban. El vigilante me saludó con un movimiento de cabeza y me dejó pasar por una reja lateral sin decir palabra. Cargaba mi mochila con la cámara, trípode, 2 botellas de agua, una chamarra térmica y un sleeping sencillo. Elegí una pequeña hondonada a unos 100 metros de la pirámide, suficientemente lejos de las miradas, pero con vista clara del horizonte. La noche era limpia. Se escuchaban los grillos y el murmullo del viento entre los árboles que bordeaban la zona arqueológica. Tomé algunas fotos nocturnas. El perfil de la pirámide recortado contra un cielo estrellado me pareció una de las mejores tomas de mi vida. Luego cené una torta que había comprado en un local de San Juan y me metí al sleeping. Eran cerca de las 11. Debí haberme quedado dormido por poco tiempo, porque algo me despertó. Un ruido lejano, como de llantas sobre grava. Me incorporé con cuidado, sin hacer mucho movimiento. Escuché voces, primero lejanas, luego más cercanas. Eran masculinas, serias, de esas que no están bromeando. Me asomé entre los matorrales. Al fondo, por el viejo camino de terracería que bordeaba la zona norte, un par de camionetas sin placas se detenían. Se apagaron los faros. Vi sombras descender. Hombres, 5, 6.
tal vez más. 2 arrastraban a otro sujeto, con una bolsa en la cabeza. Lo empujaron al suelo junto a una zanja. Uno sacó una pala, otro llevaba una lámpara de minero en la frente. Estaban trabajando rápido, en silencio, como quien ya sabe lo que hace. Intenté regresar al sleeping sin hacer ruido. Quería quedarme quieto, invisible, pero la curiosidad y el miedo me mantuvieron al borde de la lona, viendo a través de una rendija. Entonces vi lo que ninguno debería ver. Uno de ellos levantó la bolsa del hombre. Tenía la cara golpeada. Lloraba. Pedía por su vida. Los otros ni lo miraban. El que parecía el jefe sacó una pistola y se la colocó en la sien. Un disparo seco. Silencio. El cuerpo cayó. Otro hombre empezó a cavar más rápido. Me quedé paralizado. El sudor me escurría por la espalda. No podía pensar. Sabía que si hacía el menor ruido, estaba muerto. Entonces el horror creció. Uno de los hombres alzó la lámpara y escaneó la zona. Detuvo su luz justo en mi dirección. Por un segundo pensé que había visto mi tienda. Se acercó. Lo escuché pisar ramas. Lo vi avanzar a 20 metros. Me hice una bola dentro del sleeping, intentando no respirar. Se detuvo a 5 metros. Escuché el clic de su arma. Se quedó ahí. Luego, por algún milagro, se dio la vuelta. «Está limpio», dijo a los otros. Volvió a alejarse. Esperé más de 1 hora. Escuché cómo enterraban el cuerpo, cómo las camionetas arrancaban de nuevo. El zumbido de los motores se desvaneció poco a poco. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció, salí de la tienda con las piernas temblando. No me atrevía a acercarme a la zanja. Recogí mi equipo lo más rápido que pude. Apagué la cámara. No revisé las fotos. Solo guardé todo y caminé en dirección contraria a la carretera. Me metí entre campos de cultivo, buscando salir a alguna calle secundaria. Llegué al pueblo de San Francisco Mazapa como a las 7:30. Desayuné en una fonda y tomé un taxi hasta Otumba. De ahí, un autobús a la Ciudad de México. No dije nada, no tomé fotos del crimen, ni una sola imagen del cuerpo. Mi cámara estaba llena de tomas nocturnas, bellas, inútiles, inservibles. Las borré todas. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir con normalidad. Me mudé del departamento que rentaba, cambié de teléfono, dejé de usar redes sociales, no publiqué nada, ni una palabra. A veces pienso en lo que vi, en lo que no debí ver. Y agradezco haber permanecido en silencio, porque en este país, el que fotografía demasiado cerca, desaparece demasiado fácil. Me llamo Lucía, tengo 27 años y, como muchos en mi generación, llegué a un punto en que todo parecía desmoronarse. Mi pareja de 5 años me había dejado, me corrieron del trabajo por una reestructuración y mi ansiedad se convirtió en algo cotidiano. Fue mi prima Paulina quien me habló del retiro espiritual en Teotihuacán. «Es transformador», me dijo. «Sales otra». No sonaba mal. Necesitaba desconectarme, redefinirme, tal vez aprender a respirar sin sentir que el mundo me estaba aplastando. El retiro se llamaba La Luz Interior y duraba 5 días. Se llevaba a cabo en una antigua finca a las afueras de San Martín de las Pirámides, adaptada con dormitorios compartidos, salas de meditación, cocina vegana y una especie de temazcal rústico. Costaba caro, pero lo cubrí con lo que me dieron de liquidación. Pensé que tal vez valdría la pena. Desde el primer día, algo me incomodó. La bienvenida fue efusiva, con abrazos prolongados de desconocidos vestidos de blanco. Todos repetían frases como, «Aquí no hay juicios», o «Tu verdad es bienvenida», pero en cada mirada detectaba algo ensayado, artificial. A los pocos minutos nos quitaron los celulares. «Para reconectarte contigo misma», nos dijeron. A mí no me molestó. Esperaba precisamente esa desconexión. Éramos cerca de 40 personas, la mayoría mujeres entre 25 y 40 años. Nos dividieron en grupos de 7. En el mío estaban una contadora de Guadalajara, una terapeuta corporal de Querétaro, una enfermera, una actriz, una joven callada que no dijo de dónde venía y una mujer mayor que decía tener visiones. Cada sesión era más intensa. Nos hacían escribir cartas a nuestra sombra, recrear escenas dolorosas con compañeros actuando como nuestros padres o exparejas. Llorábamos mucho, compartíamos secretos profundos, cosas que a nadie más le habíamos dicho. Era catártico, sí, pero había algo en cómo los facilitadores nos presionaban a contar más, a no guardar nada, que me empezó a incomodar.
Al tercer día, durante una dinámica de confesión liberadora, noté que uno de los organizadores, un hombre llamado Ismael, tomaba notas mientras una compañera contaba que había sido infiel a su esposo. Cuando lo confronté, sonrió y me dijo: «Es para acompañamiento emocional posterior, nada más». Pero algo en su tono me pareció falso. Esa noche no pude dormir. Me levanté al baño alrededor de las 2 de la madrugada y al cruzar el pasillo, vi luz saliendo del salón principal. Me acerqué en silencio. Por una rendija había 3 facilitadores sentados frente a una laptop, revisando documentos. Uno leía en voz alta: Sandra R., 2 intentos de suicidio. Mariana L., aborto a los 19. Lucía G., dependiente emocional, relación destructiva, resentimiento hacia la madre. Mi nombre, mis palabras, lo que había dicho en una sesión. Me alejé despacio, con el corazón en la garganta. ¿Para qué estaban usando esa información? La paranoia creció al día siguiente. Empecé a observar más. Vi cómo una de las organizadoras sacaba hojas de papel con nombres y notas. Escuché a otra diciendo: «Ella no va a pagar, pero su culpa la va a hacer regresar, ya verás». Noté cómo a ciertas personas las presionaban más, las grababan con excusa de retroalimentación. Todo tenía una capa de falsa espiritualidad, pero por debajo se sentía como una operación bien montada. Intenté hablar con la joven callada de mi grupo. Se llamaba Camila. Me dijo que ella también sospechaba algo, pero que no se atrevía a decirlo en voz alta. Yo vine hace 6 meses al primero. Regresé porque me empezaron a mandar correos con frases que había dicho aquí. Me amenazaron con enviárselos a mi jefe. Me quedé helada. Intentamos acceder a la oficina principal durante la noche, pero estaba cerrada con candado. Solo al 4.º día descubrimos algo peor. Uno de los asistentes, un hombre de Monterrey, se desmayó en plena ceremonia. Dijeron que era una limpieza intensa, pero Camila y yo lo vimos en la cocina esa noche, pálido, con los ojos perdidos, como si le hubieran dado algo. Ya no podíamos esperar. La última noche fingimos dormir. A las 3 de la mañana salimos por la cocina, cruzamos por detrás del temazcal y rodeamos el terreno hasta llegar a la bodega. Rompimos el candado con una barra de metal. Dentro encontramos carpetas con los nombres de los asistentes, copias de identificaciones, transcripciones de sesiones, fotografías, incluso grabaciones de audio. También había una lista de correos con instrucciones. En algunos casos frases como esperar quincena y presionar con amenaza. En otros, perfil con contactos influyentes, útil para donación forzada. Íbamos a tomar fotos, pero no teníamos celulares. Corrimos a los dormitorios. Escondimos parte de las carpetas en nuestras mochilas. La idea era huir antes del desayuno. Pero cuando salimos al patio, nos estaban esperando. Ismael y otros 2 hombres, ya sin sonrisas, nos bloquearon el paso. ¿A dónde van? Camila se paralizó. Yo apreté la mochila contra el pecho. Esto no es lo que dicen que es, dije. Mi voz temblaba. Esto es una farsa, un chantaje. Ismael se acercó. Su mirada era la de alguien que ya no fingía. Tú no entiendes nada. Nosotros ayudamos. Nadie se va sin sanar. ¿Con miedo? ¿Con amenazas? Él sonrió. Detrás, alguien más salió de las sombras. Era el vigilante que me había dejado entrar el primer día. Esto no tiene que acabar mal, dijo el vigilante. Solo dejen las mochilas, vuelvan a su cuarto. Mañana desayunan, se abrazan, se van, y nadie se entera. Miré a Camila. Ella negó con la cabeza. Retrocedí un paso, luego otro. Corrimos, no por la entrada principal, sino hacia los campos detrás de la finca. Cruzamos zanjas, nopaleras, arbustos. Caímos, nos raspamos, no volteamos. Corrimos hasta que vimos la carretera, hasta que escuchamos el claxon de un tráiler, hasta que el sol empezaba a salir sobre la pirámide lejana. Llegamos a una gasolinera, entramos pidiendo ayuda. Un taxista nos llevó hasta Otumba, de ahí, a la estación más cercana. Camila me dejó su contacto, yo me fui a casa. Los días siguientes temí que alguien apareciera, que me tocaran la puerta, que publicaran mis secretos, pero no pasó. Un mes después, creé un perfil anónimo y subí parte de los documentos a un blog.
Varios medios empezaron a investigar. El retiro cerró. Desaparecieron sin dejar rastro. Nunca volvieron a usar el mismo nombre. No he vuelto a un retiro desde entonces. Y cuando alguien me habla de encontrarse a sí mismo, solo asiento y cambio de tema. Porque hay lugares donde uno no va a sanar, va a ser casado. Nunca me gustó la oscuridad, no la de verdad, esa que parece tragarse los sonidos, donde las sombras no terminan y el frío no viene del clima, sino de la incertidumbre. Pero cuando tus amigos insisten, cuando ya pagaste una lana y estás ahí con la mochila, el café cargado y las expectativas altas, ¿qué haces? Te tragas tus nervios y te subes a la camioneta. Fue idea de Diego, como casi todo lo arriesgado. Él consiguió el contacto de un tipo que organizaba tours nocturnos privados por la zona arqueológica de Teotihuacán. Nada oficial, claro, pero según él, era una experiencia única. La neta, es ver las pirámides como nunca antes, decía. Éramos 5, Diego, su novia Majo, la hermana de ella, Fer, nuestro compa Leo y yo. Llegamos a San Juan a eso de las 7 de la noche, comimos tacos de guisado en el mercado y a las 8:30 nos encontramos con el guía en una gasolinera. Se llamaba Beto, cuarentón, moreno, con una chamarra militar vieja y un acento de la zona. Llevaba una linterna potente y nos pidió que no usáramos flash en nuestras cámaras. Aquí hay zonas donde mejor no llamar la atención, dijo. Todos pensamos que se refería a los federales o al INAH. Entramos por una brecha que él conocía, rodeando el perímetro por el lado este. La luna estaba baja, nublada, no se veía casi nada. Beto nos hablaba bajito, contaba historias de túneles subterráneos, de zonas no excavadas, de rituales que según él aún se practicaban entre las ruinas. La primera hora fue divertida. Caminamos entre nopales, escuchamos los grillos, vimos la silueta de la pirámide del Sol desde un ángulo raro. Tomamos fotos largas, algunas selfies. Diego, como siempre, bromeaba. Beto nos llevó a una plataforma baja y nos dijo que guardáramos silencio. Escuchen, pidió. Y ahí estuvimos, escuchando el viento, los árboles, los propios latidos. Pero algo cambió después de eso. Beto dijo que iba a ir a revisar algo y se alejó por un sendero entre la maleza. Regreso en 5, dijo. Nos quedamos esperando. Pasaron 5 minutos, luego 10, después 20. Ese güey ya se tardó, ¿no? Preguntó Leo. Llamamos, nada, silbamos, ni un ruido. Diego quiso ir tras él, pero no sabíamos bien por dónde se había ido. La linterna de Beto no se veía en ningún lado. Intentamos usar nuestros celulares, pero no había señal. Igual fue al baño, dijo Majo, intentando calmar el ambiente. Pero todos sabíamos que algo estaba raro. Caminamos unos metros en su dirección, sin separarnos. La maleza se cerraba, no había marcas de paso. De pronto, Leo se detuvo. Güey. Miramos donde él apuntaba. Era un montículo de piedras, con una gorra encima. La gorra de Beto. Diego la levantó. Abajo, un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Era una hoja arrancada de una libreta. Decía, no se separen. Pensamos que era una broma, una muy maldita. Gritamos el nombre del guía varias veces. Nadie contestó. Entonces empezó el zumbido. Leo fue el primero en notarlo. Su teléfono vibró, luego el de Majo, luego el mío. Notificaciones de WhatsApp desde un número desconocido. Cuando abrimos los mensajes, todos eran iguales. Videos, pero no cualquier video. Era un clip de no más de 10 segundos, grabado con visión nocturna. Se veía claramente a nuestro grupo, caminando en la oscuridad, minutos antes. Desde atrás, desde muy cerca. En los videos se oían nuestras voces, las risas de Diego, el comentario nervioso de Fer, incluso un bostezo mío. Era imposible, nadie más debía estar ahí. Intentamos marcar al número, no contestaba, mandamos mensajes, nada. Otro video llegó, ahora era Leo, de espaldas, orinando contra un árbol, grabado desde detrás de una piedra. Él se puso pálido. Esto no es una broma, alguien nos está viendo. Nosotros ya no caminábamos, corríamos. Queríamos llegar al coche, pero ya no sabíamos bien dónde estábamos. Todo se veía igual, la vegetación, los senderos, las piedras. Diego juraba que era hacia el norte. Fer decía que al sur. Otro video. Ahora salíamos nosotros dormidos en el coche, al inicio del tour, desde el asiento de atrás. Nadie recordaba que hubiera alguien más ahí.
Nos están siguiendo desde antes, murmuró Majo. De pronto, Leo gritó. Había pisado una trampa rudimentaria, un hoyo cubierto con ramas. No cayó, pero su pierna se torció feo. No podía seguir. Déjenme, váyanse, gritaba, pero no íbamos a dejarlo. Lo cargamos entre Diego y yo, mientras Majo sostenía la luz del celular. Otro mensaje. Esta vez no era video, era un audio. Una voz distorsionada decía: ¿qué ocultas, Lucía? Era mi nombre. Solo mis padres y amigos cercanos lo sabían. Usaba un alias en redes, nadie más. ¿Cómo supieron mi nombre? Nadie respondió. Otro audio. Ahora hablaba de Fer, de algo que había hecho en Monterrey. Usaba nombres, fechas, datos personales, secretos, privados. Todos empezamos a recibir los nuestros, historias que habíamos compartido en confianza, en fiestas, en crisis, cosas que no se pueden buscar en Google. Nos estábamos quebrando. Nos están espiando desde hace meses, dijo Fer. No es solo esta noche, nos conocen. Empezamos a ver luces entre los árboles, rojas, como de grabación, círculos diminutos, aparecían y desaparecían. ¿Nos están grabando en tiempo real? Leo no podía más. Lo escondimos entre dos rocas y prometimos regresar. Seguimos corriendo, sin saber hacia dónde. Un zumbido más. Diego recibió una foto. Él, dormido, en su cama, en su casa. La reconocimos todos. Majo gritó. Fer vomitó. Yo sentí que me desmayaba. Finalmente, entre los árboles, vimos luces más grandes. Un poste, una casa. Corrimos sin pensarlo. Era una caseta de vigilancia rural. Golpeamos la puerta. Un hombre mayor nos abrió. Le contamos todo, entre gritos y lágrimas. Llamó a la policía. Tardaron más de una hora. Cuando llegaron fuimos con ellos a buscar a Leo. Ya no estaba, solo su mochila y su celular destruido. Nunca supimos qué pasó con Beto. La policía no encontró pruebas. Dijeron que pudo haber sido un asalto, una pandilla, un ajuste de cuentas, pero jamás explicaron los videos, ni cómo tenían nuestra información, ni por qué no había rastro de los drones o cámaras. Las cuentas desaparecieron, los números dejaron de existir. No volvimos a hablar de eso, no todos juntos. Leo fue localizado días después, vivo, pero confundido. Había sido abandonado en una bodega, sedado. Nunca supo quiénes fueron, ni cuántos. Desde entonces, no vuelvo a salir sin saber quién organiza. Y jamás confío en alguien que dice conocer caminos que no aparecen en el mapa. Me llamo Andrea Robles. Tengo 32 años y desde hace casi una década me dedico a la arqueología. Nada glamoroso, nada como en las películas. Mi trabajo se da entre polvo, sol, papeleo y, la mayor parte del tiempo, frustración. He pasado años recuperando fragmentos de cerámica, huesos de animales, semillas, todo lo que nadie quiere robar ni nadie quiere ver. Pero eso, para mí, era suficiente. Hasta que me ofrecieron un contrato temporal cerca de Teotihuacán. No era un proyecto grande, ni siquiera dentro de la zona arqueológica protegida. Era una excavación de salvamento, lo que se hace cuando alguien quiere construir algo y tiene que cumplir con el trámite de que no hay restos históricos importantes. Un trámite, así nos lo dijeron. El terreno era propiedad de una empresa de transporte que quería ampliar una bodega al borde de San Martín de las Pirámides. El equipo era pequeño, 3 auxiliares, un topógrafo, 2 estudiantes en prácticas y yo, la responsable. Nos instalamos a finales de agosto, con las lluvias desbaratando los caminos de terracería y el calor aferrándose desde temprano. No esperábamos gran cosa, algunos restos teotihuacanos menores, muros caídos, quizá entierros antiguos, pero lo que encontramos desde el tercer día cambió todo. Fue Mariela, una de las auxiliares, quien dio con los primeros huesos. Pensamos que era un entierro prehispánico. Documentamos todo, tomamos las medidas, y cuando limpiamos más, encontramos un cráneo. Pero este no estaba fosilizado como los que acostumbramos. La mandíbula tenía dientes casi completos. Y lo peor, la cavidad nasal todavía conservaba tejido seco, como si no llevara mucho tiempo enterrado. Lo primero que pensé fue que alguien había mezclado restos recientes con la tierra removida. Puede pasar, pero conforme seguimos excavando, aparecieron más huesos, largos, frescos, con residuos de ropa adherida, cierres de pantalón, tela sintética. Ahí me di cuenta.
No era un entierro antiguo, era alguien de los últimos años. Detuvimos el trabajo de inmediato. Notifiqué al INAH regional, como manda el protocolo. Me pidieron fotos, coordenadas y que no tocáramos más. Hasta ahí todo parecía un trámite incómodo. Pensé que en unos días vendría la fiscalía y nos relevarían. Pero al día siguiente llegó alguien más. Un hombre que se presentó como licenciado Guerra. Dijo que era enlace del gobierno estatal con la coordinación de patrimonio. No venía solo. Traía 2 hombres que no dijeron sus nombres, pero se notaba que no eran arqueólogos. Queremos que esto se resuelva rápido, doctora, me dijo, serio, sin rodeos. Este es un hallazgo delicado. Hay intereses importantes en la zona. Hay restos humanos recientes, le respondí. Esto le corresponde al Ministerio Público, no a nosotros. Usted solo documente lo arqueológico, me dijo. Lo demás no existe. No lo entendí al principio. Pensé que se había explicado mal, pero cuando insistí en que teníamos que hacer el reporte completo, me lo dijo más claro. Nosotros no vamos a parar una obra ni a mover a la fiscalía por algo que se puede resolver entre nosotros. Este es un hallazgo sensible. Intenté resistirme. Les dije que si no lo reportábamos, estaría incumpliendo la ley. Me miró con calma. ¿Sabe cuántos contratos de salvamento se asignan al año? ¿Sabe cuántos proyectos pequeños pueden desaparecer del presupuesto con solo una llamada? Lo entendí. Me dieron una opción: encuadrar el hallazgo como entierro prehispánico alterado por remoción moderna. Así, el INAH lo cerraría rápido. No habría expediente penal, no vendría nadie más. Solo cerraríamos, empacaríamos y listo. Quise buscar ayuda. Llamé a una colega en la Ciudad de México. Me escuchó en silencio. Luego me dijo que tuviera cuidado, que ya había escuchado de otros casos en la zona, hallazgos recientes enterrados entre muros teotihuacanos, gente desaparecida, sitios que se cerraban sin explicación. Seguí excavando porque no tenía otra opción. El licenciado Guerra regresó cada 2 días. Vigilaba de cerca. Cada vez hablaba menos. Solo miraba lo que escribíamos. Encontramos más cuerpos, 6 en total. Todos hombres. 2 con heridas en las costillas, como si los hubieran apuñalado. Uno tenía un cinturón con una hebilla moderna. El cuero todavía resistía. Los otros 2 auxiliares empezaron a tener miedo. Dijeron que era mejor dejarlo así, que no era nuestro problema. Mariela me miraba con los ojos al borde de las lágrimas cuando yo les decía que no podíamos callar. Yo sabía que debía hacer algo, pero no podía hacerlo desde el sitio. No había señal confiable. Cada noche me revisaban la camioneta. El licenciado Guerra me daba palmadas en el hombro que pesaban como piedras. Una tarde, llegó sin avisar y me dijo que ya no era necesario seguir, que ya había suficiente información para cerrar el expediente. Hicimos lo correcto, ¿verdad, doctora? Me dijo, como afirmación, no como pregunta. Asentí porque no tenía elección. Esa noche, volví a la Ciudad de México. No dormí. Pensé que todo había terminado, pero al día siguiente recibí un correo sin remitente claro. Solo decía, no todo se entierra tan fácil. Adjuntaron una foto. Era yo, de espaldas, tomando muestras de los restos. Me empezaron a llegar más correos, capturas de mis informes preliminares, fotos del equipo, incluso una copia de mi contrato. No venían amenazas, solo mensajes crípticos, pero entendí que alguien nos estaba vigilando desde el principio. Consulté a una abogada. Me dijo que si quería pelearlo, debía estar preparada para desaparecer de proyectos, para que mi nombre dejara de aparecer en convocatorias, para que el presupuesto dejara de fluir. Nunca presenté una denuncia formal. Nunca hablé de los cuerpos fuera de mi círculo más cercano. El sitio fue tapado con maquinaria al mes siguiente. Hoy hay una bodega construida encima. No hay placas ni informes publicados. En los registros solo figura como un rescate arqueológico de baja relevancia. Aprendí que en la arqueología, como en la vida, hay cosas que nunca salen a la superficie. Y que algunas fosas no son prehispánicas, son recientes, son convenientes. Yo sigo trabajando, sigo cavando, pero ahora, cuando desentierro huesos, ya no solo pienso en el pasado, pienso en lo que otros enterraron con la certeza de que nadie iba a hablar, pienso en lo que yo decidí callar, y me pregunto cuántos más han hecho lo mismo.